Entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar esto aquí. Y vamos a escribir nuevamente. Entonces, el ejercicio que teníamos era x cuadrado menos 7x más 12. ¿Qué pasa? Para factorizar esto, según como vimos el ejemplo, la idea es lo siguiente. Para factorizar. Entonces, no tenemos este trinomio cuadrado perfecto. ¿Se puede ver? Bien. ¿Me confirman si lo pueden ver bien, por favor? Entonces, tenemos el trinomio cuadrado perfecto y nos piden que lo factoricemos. Para factorizarlo, la idea que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar la raíz del primer término, es decir, la raíz de ese término que está aquí. Entonces, como yo tengo x cuadrado, la raíz cuadrada de x cuadrado simplemente es x. Entonces yo digo, la raíz del primer término va a ser x. Y yo la coloco en ambos paréntesis. Primer paso, tengo un trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Entonces tengo que factorizarlo. El primer paso es que yo abro dos paréntesis. Entonces yo abrí dos paréntesis. Luego que yo abrí dos paréntesis, ¿qué yo hago? Busco la raíz cuadrada de mi primer término. Raíz cuadrada de x cuadrado va a ser x. Por tanto, yo pongo x aquí y x aquí. En un paréntesis pongo x. Entonces, yo pongo ahora el signo del segundo término. En mi segundo término, que es 7x, venlo aquí, el signo del es negativo. Por tanto, yo pongo aquí menos. Y tengo que poner el signo que va aquí también. Y el signo que va aquí va a ser el producto de este término por este. Entonces, repito, el signo que va aquí en el primer paréntesis va a ser el signo del segundo término, que es negativo. Y el signo que va en el segundo paréntesis va a ser la multiplicación de este signo por este. Entonces, menos por más te da menos. Recuerden que por ley de signo, el producto de un signo positivo por un negativo da un signo negativo. Entonces ya sabemos, signo del segundo y el signo de aquí va a ser el producto de estos dos. Entonces, yo ahora tengo que definir el segundo término que va a tener el paréntesis. Y para definir eso, es lo siguiente, la idea va a ser la siguiente. Para yo definir ese término que va aquí. Yo tengo que buscar, y presten atención aquí, que esa es la idea. Yo tengo que buscar dos números que multiplicados me den 12 y sumados me den 7. Repito la idea. Yo tengo que buscar dos números. Si yo tengo que buscar un número, tengo que poner un número aquí y otro aquí. De tal forma que multiplicado me den 12 y sumado me den 7. Sí, perdón. Sumado me den 12 positivo y multiplicado me den 12, perdón, 12 positivo multiplicado y sumado me den menos 7, porque tienen que darme el mismo número con el mismo signo. Entonces, ¿cuáles son esos números? Simple. Dos números que multiplicado me den 12 son el 3 y el 4. Y vamos a verificar si es cierto. Menos 3 por menos 4, ¿qué me da menos 3 por 4? Si yo digo menos 3 por menos 4, eso es igual a 12 positivo. 12 positivo. Entonces ahí cumplimos con esta parte. Dos números que multiplicados me den el signo, la expresión que está aquí. Ahora, esos dos números, al sumarlo, me tienen que dar este número que está aquí, menos 7. Entonces yo digo, menos 3 más menos 4, eso sería igual a menos 3 menos 4 y es igual a menos 7. Y fíjese que también me cumple. Es decir, que tanto el 3 como el 4 son los valores que corresponden a esta factorización que está aquí. Es decir, que este trinomio cuadrado perfecto, que x cuadrado menos 7x más 12, es igual a x menos 3 por x menos 4. Es decir, que al factorizar este trinomio cuadrado perfecto, esta sería la expresión que está aquí. Esa sería la expresión. Ahora bien, pudieran haber otros valores que pudieran estar aquí, pero no necesariamente cumplir con el criterio que dijimos. Veamos dos casos más. Veamos dos casos más. Usted podría decirme, profesor, pero yo podría también poner
vamos a escribir abajo los paréntesis. Aquí, usted podría decirme, usted ponemos X aquí, ¿verdad? Y ponemos X aquí. Menos y menos. Usted podría decirme, profesor, pero dos números que multiplicados me dan 12 positivos también son el 1 y el 12. Porque si yo multiplico menos 1 por menos 12, me da 12 positivos, ¿verdad? Pero ¿por qué? Pero ¿por qué? O alguien me podría decir, en base a lo que hemos dicho aquí, ¿por qué esto sí cumple y esto no? ¿Alguien me podría decir? Exacto, correcto. Fíjense, como dijo muy bien Bielka, que lo que pasa es que si yo agarramos y hacemos la multiplicación de esos dos signos, menos 1 por menos 12, vemos que da 12 positivo, cumplió bien. Pero si yo lo sumo ellos dos, menos 11 menos 12, me da menos 13. Y eso no cumple con la condición que dijimos aquí. Porque dijimos que los valores que yo voy a colocar aquí tienen que ser dos números que multiplicados me den 12 positivo y sumados me den menos 7. Entonces, vimos que el 3 y el 4 cumplen y aunque el menos 1 y el menos 12 cumplen para este término, pero no cumplen para este. Por tanto, ese caso no puede ser posible. Esa no puede ser la factorización de este trinomio. Ahora, otro posible factorización podría ser esta también. X, X, menos, pues ya terminamos con un signo negativo. Aquí otro positivo que podría ser este. Menos 2 y menos 6. Si vemos, decimos menos 2 por menos 6 es igual a menos 12. Digo, 12 positivo, perdón, porque estamos menos por menos sería más 12 positivo. Pero ¿qué pasa? Cuando usted haga la suma, si usted dice menos 12 menos 6, ¿qué le da? Menos 8. Y eso no cumple con esto que está aquí, por tanto, este caso tampoco es factible. Es decir, jóvenes, que aunque hayan diferentes combinaciones que usted puede hacer, solo una de ellas va a cumplir con el criterio que estamos viendo, que es que al tener un trinomio cuadrado perfecto, yo lo puedo factorizar como el producto de dos binomios, tal que el primer término es la raíz de este que está aquí. Dijimos, el primer término que yo voy a colocar en los dos paréntesis va a ser la raíz del primer término que tenga en el trinomio. Raíz de x cuadrado, x. Pongo x y pongo x. El signo que está aquí, desde el primer paréntesis, va a ser el signo del segundo. Y este signo que está aquí va a ser el producto de este signo por este. Entonces yo digo menos por más, sería menos aquí. Y este signo menos tocaría aquí. Entonces, el criterio para definir los números que van aquí y aquí serían dos números que multiplicados me den 12 positivos y que sumados o restados me den menos 7. En este caso, el 3 y el 4 son los valores que cumplen con esa condición. Por tanto, si volvemos a la diapositiva, déjenme pasársela a esta página. Y vamos a la diapositiva. Fíjense cómo vemos. Denme un segundito para yo ajustar algo aquí. Denme un segundo, por favor. Si se fijan en la diapositiva, no. Si se fijan en su diapositiva, tenemos que exactamente la respuesta correcta es menos x menos 3 por x menos 4. Fíjense aquí dice que las factorizaciones posibles son x menos 2, x menos 2 por x menos 6, x menos 1 por x menos 12 y x menos 3 por x menos 4. Pero ya he explicado por qué estas dos son posibles y esta sí. Entonces, al ver que esta es la posible, vemos que podemos decir o asegurar que al factorizar este trinomio cuadrado perfecto, su factorización sería de esta forma, x menos 3 por x menos 4. Ahora veamos, porque este ejemplo es cuando el coeficiente principal aquí es 1. Si el coeficiente acompaña el término cuadrático que está aquí adelante es 1. Ahora, ¿qué pasa cuando el término que acompaña el término cuadrático no es 1? Fíjense aquí, factorizar un trinomio, coeficiente principal no es 1. Diga,
Ay, perdón, denme un segundo. Disculpen, déjenme entonces. Pues vamos a hacer el siguiente cambio. Denme un momento, por favor. Vamos a dejar de compartir. Vamos a proyectar toda una pantalla. Ahora sí. Gracias por. Ahora sí. Había dicho que vamos a pasar ahora de factorizar. Vimos en este caso cómo factorizar un trinomio donde el coeficiente principal, que no es más que el coeficiente que acompaña al término cuadrático, es 1. Fíjense, factorizar un trinomio cuando el coeficiente principal es 1, es decir, que el coeficiente que va aquí adelante es 1. Pero ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo donde el coeficiente principal no es 1, es decir, que aquí era un 1, pero fíjense que aquí ya no es un 1. Entonces tenemos que factorizar este caso y ver cuáles son las posibles soluciones que se nos puede presentar. Entonces, para hacer esto, vamos a plantear lo siguiente. Es la misma idea, solamente que vamos a plantear un caso distinto. Veamos anteriormente, aquí tenemos, ok. Entonces vamos a plantear esto. Vamos a volver a la pizarra. Un momento. A volver aquí. Tenemos ahí. Entonces, vamos a crear otra. Se ve la pizarra ahí, ¿verdad? Se puede ver la pizarra, ¿cierto? Sí. Ok, bien. Ya, para confirmar. Entonces tenemos 2x cuadrado, x menos 15. Menos 15. Vamos a borrar. Menos 15. Y me piden que factorice esa expresión. Lo primero que hago, como un trinomio, dijimos que primero vamos a abrir paréntesis. En este caso, como el coeficiente principal no es 1, aquí yo no puedo hacer como yo dije anteriormente, como yo dije aquí, que lo que primero que yo voy a poner en el paréntesis, si el primer término que yo voy a poner en cada paréntesis va a ser la raíz de este, porque aquí no aplica. Cuando esa idea solamente es válida, de aquí, cuando el coeficiente principal es 1. Pero cuando no es 1, yo lo que voy a hacer es que voy a descomponer esto en factores. Entonces yo digo, si yo tengo 2x cuadrado, dos factores por el cual yo puedo descomponer esa expresión sería 2x y x. Porque fíjense que 2x por x sería simplemente 2x cuadrado. Entonces, al descomponer los factores, yo sé que 2x cuadrado yo lo puedo componer como 2x y x. Eso es lo que yo hago. Yo descompongo en factores ese término. Cuando el coeficiente principal no es 1, yo lo que hago es que ese primer término yo lo descompongo en factores. En este caso le compongo los factores. Los factores de 2x cuadrado son 2x y x. Entonces dijimos, el signo que está aquí, ¿cuál va a ser? ¿Alguien me puede decir? Bien, ¿sabe cuál sería el signo que va aquí? Basado en lo mismo que vimos aquí en este caso. Sí, que levantó la mano. Exacto, denme un segundito, que alguien quiere entrar al aula. Vamos a ver. Ya. Entonces, como dijo Biel, que entonces, aquí el signo que va en este primer paréntesis sería el signo del segundo término del trinomio, que sería el signo más. Entonces sería más. Y el segundo signo que iría aquí, ¿cuál sería? ¿Verdad? Correcto. Entonces, como bien dijo Bielka, el signo que yo voy a utilizar aquí es menos. ¿Por qué? Porque yo lo que hago es que multiplico este signo, el signo del segundo término del trinomio, por este signo que está aquí. Sí. Al multiplicar estos dos signos, el resultado de lo que me dé, yo lo voy a poner aquí. Entonces, más por menos sería menos. Por tanto, el signo que va aquí es negativo. Entonces, aquí, a partir de aquí, vamos a seguir en mi idea. Dos números que multiplicado me den 15,
que me den 15, o menos 15, mejor dicho, dos números que multiplicados me den menos 15, y sumados me den 1. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Dos números que multiplicados me den 15 y sumados me den 1. Eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo para conseguir ese factor que está ahí. O eso es lo que necesitamos ahora mismo. Probar. Correcta. Ok, entonces, aunque en este caso podemos ver algo siguiente, que sería que aquí los valores que corresponden serían 3, sería 3 y 5. ¿Por qué? Por lo siguiente. Estos dos valores cumplirían para aquí. 3 por menos 5 sería menos 15. Pues usted diría, pero no me cumple aquí directamente. Pero para ver si no me cumple, yo tengo que tomar en cuenta lo siguiente, que es el desarrollo de esta expresión que está aquí. Para verlo. Entonces, vamos a desarrollar esta expresión para ver si cumple. Porque aquí, en este caso, como aquí el coeficiente principal no es 1, no es tan fácil de ver el hecho de que no se cumpliría, al no ser 1 aquí, no se cumple el hecho de que los dos números que yo elija me den el valor que está aquí. Sí tiene que cumplirse que los dos números que yo elija al multiplicado me den este, pero para yo saber cuál es este, vamos a desarrollar la expresión. A ver qué nos queda. Entonces tendríamos, si yo desarrollo esa expresión, para desarrollar yo lo que hago el producto de esos dos binomios, ¿verdad? El producto de esos dos binomios será la siguiente forma. 2x por x sería 2x cuadrado más 2x por menos 5 sería menos 5. Le digo menos 10. Vamos a borrarlo para que se vea claro. Sería vamos a borrar esto que está aquí también. Ahora sí. Ahora sí. Multiplicamos 2x por x sería 2x cuadrado. Entonces multiplicamos aquí 2x por menos 5, que sería menos 10x. 3 por x sería, déjame ver, sería, aquí tenemos 3x. Y aquí tendríamos 3 por 15 sería menos 15. Vemos que si simplificamos aquí la combinación de estos dos nos daría menos 7x. Lo cual diría que esta combinación de esta forma no cumple. No cumple. Pero ahora, hay que tener mucho cuidado con esto que está aquí. ¿Por qué? Porque dijimos que no cumple de esta forma, pero él podría cumplir con la siguiente estructura. Fíjense cómo esta expresión cumple ahora. Yo podría hacer lo siguiente. Yo pongo 2x, pongo x igualmente. Pero ahora simplemente lo que yo hago es que voy, estos valores, los voy a alternar. Pongo aquí 5 y pongo aquí 3. Y efectúo lo siguiente. Si yo ahora, en vez de tenerlo escrito como lo tenía aquí, lo tengo escrito como está aquí, vamos a desarrollarlo y vamos a ver qué pasa. Entonces, yo multiplico 2x por x sería 2x cuadrado. 2x por 3 sería 6x. Menos 5x por x sería menos 5x. Y menos 5 por 3 sería menos 15. Por tanto, al simplificar, que tengo 2x cuadrado más x menos
15. Y como pueden apreciar, al yo desarrollar esta expresión, veo que exactamente ella me cumple con esta expresión que está aquí. Es decir, que del trinomio 2x cuadrado más x menos 15, su factorización sería los factores de esta expresión, que sería 2x y x menos más sería 5 por 3. Menos 5 por 3 tengo que es menos 15. Y si yo desarrollo esta expresión que está aquí, para confirmar este valor, veo que al desarrollarlo, tengo que me da el valor x, que es el mismo que está aquí. Como pueden apreciar, cuando el coeficiente no es 1, es un poco más engorroso encontrar los factores que factorizan el binomio, pero a la larga simplemente es una cuestión de encontrar los valores que me generan el producto de ese término, y en caso de que al desarrollarlo para verificar el segundo no cumple, lo que hago simplemente es un cambio de posición. En este caso, fíjense que menos 5 yo lo pasé al primer paréntesis y el 3 lo pasé al segundo, para entonces verificar cuál es, si esa sería la forma correcta que me genera el x cuadrado menos, si me genera el segundo término del trinomio, que es este que estamos buscando, que es este que está aquí. Déjenme pasar a... Denme un segundo, por favor. A pasar a esto. No, denme un momento aquí. Que hoy tengo unos pequeños inconvenientes con la proyección. Entonces vamos a volver aquí. Ok, volvamos aquí de un pronto. Una ventana. Vamos a poner una pantalla. Entonces volvamos aquí. Entonces, volviendo aquí, tenemos lo siguiente. Seguimos. Vamos a ver unos tips de estudio. Recordemos que los tips de estudio son formas que nos ayudan a ver o a reconocer ideas que nos pueden ayudar a avanzar o facilitarnos el desarrollo de este ejercicio o evitar cometer errores. Entonces, nos dice, tip de estudios. Factorizar un trinomio requiere de prueba y error, pero una vez obtenida la forma factorizada, es fácil verificar la respuesta. Por ejemplo, se puede verificar la factorización del ejemplo 11 si multiplicamos x menos 3 por x menos 4, para verse que se tiene el trinomio x cuadrado menos 7x más 2. Él le está hablando, cuando habla del ejemplo 11, le habla de este caso que está aquí. Que si usted quiere verificar que esa respuesta es correcta, simplemente lo desarrolla y tiene que darle esto que está aquí. Otro tipo de estudio dice, otra forma de factorizar el polinomio del ejemplo 13, el ejemplo 13 sería más adelante, no, del ejemplo 13 estaría en el libro, es agrupar los términos como sigue: x cuadrado menos 2, x al cubo menos 2x cuadrado menos 3x más 6. Yo lo puedo agrupar de esta forma, que sería, yo agrupo x al cubo menos 3x menos 2x más menos 6, saco factor común aquí, saco factor común 2 aquí, y simplemente fíjense que al sacar factor común, aquí yo agrupé el x al cubo menos 3x. Fíjense que yo lo agrupé. Y aquí agrupé el 2x cuadrado y el 6. Usted dirá, pero el 6 es negativo y el 2 aquí me parece positivo. Eso es porque yo saqué un factor común negativo. Y aquí ese negativo no es más un factor común entre estos dos. Es decir, vamos a sacar un factor común negativo y me queda de esta forma. Si ahora yo saco un factor común 2, me queda así. Igualmente yo saco factor común x. Y si se fijan, yo tengo que al sacar factor común en ambos términos me queda x al cuadrado menos 3 y cuadrado menos 3, que es el mismo término en ambos lados. Por tanto, yo puedo sacar otro factor común
y me queda de esta forma. Y aquí dice, como se ve, se obtiene el mismo resultado que en el ejemplo 13. Es decir que, concentrándonos en este primer tip, nos dice que al factorizar un trinomio, mayormente eso es un caso de prueba y error. Si usted propone una combinación de binomios que tienen que formar ese trinomio, como usted ve aquí, usted propone una combinación de binomios, tanto para este caso como para este caso, y usted tiene que ir probando a ver cuál de ellos es el que le cumple. Por eso es que le dice que siempre, cuando usted va a factorizar un trinomio, es una cuestión de prueba y error. Al usted determinar el conjunto de binomios que le da la respuesta correcta. Ahora veamos, miren, hablando del ejemplo 13, mírenlo aquí. Eso que está hablando del ejemplo 13 es aquí. Factorización por agrupación, que es lo que vamos a ver ahora. Y dice, a veces, polinomios con más de 3 términos se pueden factorizar por el método de factorización por agrupación. No siempre es obvio cuál es término agrupar y a veces varias agrupaciones diferentes funcionan. Entonces, tenemos esto que está aquí, que es el ejemplo 13. Use factorización por agrupación para factorizar esto que está aquí. X al cubo menos x cuadrado menos 3x más 6. Entonces, me piden factorizar este término por agrupación. Por agrupación significa que nosotros vamos a agruparlo, vamos a hacer pequeños grupos. ¿Sí? De este término que está aquí, vamos a hacer grupos. Entonces, como tengo 4 términos, voy a generar dos grupos de 2 términos. Entonces, yo agrupo, como le había dicho aquí, x al cubo menos 2x cuadrado, y agrupo el 3x menos 6. Entonces, al agruparlo, estos dos, ¿qué hago? Puedo sacar factor común x cuadrado, saco el factor común x cuadrado, me queda x menos 2. Recuerden que el factor común es un término que se repite en ambos términos. Y recuerden que el factor común, por ejemplo, aquí, que es x cuadrado, es un factor que se repite tanto aquí como aquí. Recuerden que x al cubo no es más que x cuadrado por x. Y te tiene x cuadrado aquí. Por tanto, si saca factor común de esta expresión sería x cuadrado por menos 2x. Aquí, si saco factor común, sería 3. Porque el 3 es tanto común aquí, que aparece, como aquí. Porque el 6, ¿qué es? El producto del 6 no es más que 3 por 2, que es 6. Entonces, sacar factor común, ¿qué me queda? 3 por x menos 2. Entonces, fíjense que tengo x menos 2 en ambas expresiones, en ambos términos. Por tanto, puedo sacar otro factor común, que es x menos 2. X menos 2, factor común de lo que me queda. ¿Y qué me queda sacar factor común x menos 2? X cuadrado menos 3. Entonces, al factorizar esta expresión, por agrupación me quedaría, que sería simplemente x menos 2 por x cuadrado menos 3. Que sería lo que me quedaría ahí. ¿Está claro esta parte? ¿Necesitan una explicación o necesitan que volvamos a explicar esto de aquí? ¿O se entendió? ¿Sí? ¿No? Hay que repetir. ¿O le quedó claro? Okay. Vamos a hacerlo con la pizarra. Creo que va a ser un poco más fácil de manejarlo. Denme un segundo, vamos a volver a la pizarra. Que entiendo que ahí ustedes lo van a poder manejar mejor. Entonces, si volvemos aquí a la pizarra, el ejercicio dice, ahí están viendo ustedes, déjenme ver lo que ustedes están viendo. Ustedes están viendo, ok. Vamos a dejar de compartir. Está bien, toda una pantalla. Está bien, quédense ahí. El ejercicio dice, ¿y qué dice? Está bien, yo lo escribo ahora. X al cubo menos 2x cuadrado menos 3x más 6. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver esto. Vamos a dejar de compartir aquí.
Ahora sí, vamos a dejar de compartir por un momento. Vamos a compartir toda una pantalla. Vamos a la primera pantalla. Ok. A ver, ok. Tenemos. Vamos a ajustar algo aquí. Y vamos a. Ok. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Ahí pueden ver mi pizarra, ¿verdad? Entonces, tenemos lo siguiente. X al cubo menos 2x cuadrado menos 3x más 6. Lo primero que vamos a hacer es agrupar en términos, dijimos. Entonces, yo abro dos paréntesis, porque tengo que agrupar. Entonces, agrupo, vamos a agrupar en términos. Es lo primero que vamos a hacer. Pero al agrupar, tengo que tomar lo siguiente en cuenta. Si vamos a agrupar en términos, vamos a poner este signo más aquí y vamos agrupando términos. ¿Cuáles son los términos que yo voy a agrupar? Yo voy a agrupar x al cubo menos 2x cuadrado y voy a agrupar menos 3x más 6. Se ve ahí, ¿verdad? Estoy agrupando esos dos términos. Si abrí dos paréntesis, agrupo mi paréntesis y no demás, abro un segundo paréntesis. Agrupo el primer término, que es los primeros dos términos, y agrupo después los otros dos. Al agruparlos, ahora procedo a hacer lo siguiente, ya agrupando los términos. Agruparlos, ya al agruparlos. Ahora, ¿yo qué hago? O sea, lo siguiente, yo agarro y voy a sacar factor común de este primer término. ¿Y cuál es el factor común que yo tengo hacia el primer término? Va a ser x cuadrado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Recuerden, lo vamos a hacer aquí aparte para ir desarrollándolo allá arriba. Vamos a poner un poco más para abajo. Recuerden, tenemos aquí x al cubo menos 2x cuadrado. Si me piden que simplifique esa expresión, lo que vamos a hacer, dijimos, ya después de agrupar vamos a sacar factor común de este término y factor común de ese término. El factor común de esta expresión dijimos que iba a ser x cuadrado. Y nos quedaría simplemente x menos 2. Recuerden que el factor común es el término que se repite en las expresiones. Entonces, el factor común de esta expresión tiene que ser un término que se repita tanto aquí como aquí. Recordemos que x al cubo no es más que x al cuadrado por x. X al cubo no es más que x cuadrado por x. Entonces, en este término, yo tengo incluido el x cuadrado y también lo tengo aquí. Por tanto, cuando yo saco factor común, ¿qué me queda? El factor común de expresión simplemente es x cuadrado por x menos 2. Y por eso usted ve que el factor común aquí al final es esta expresión. Ahora tengo que sacar el factor común de esta expresión que está aquí. ¿Y cuál sería mi factor común aquí? Bueno, yo puedo sacar como factor común aquí de menos 3 x más 6. Yo puedo sacar como factor común ahí a menos 3. Menos 3, factor común de qué? De x menos 2. Fíjense que yo saqué el factor común de aquí, de 3x más 6, el menos 3. ¿Por qué el menos 3? Porque fíjense que tengo aquí menos 3 como factor común. Tengo menos 3 aquí. Y el 6 yo lo puedo descomponer. Ese 6 yo lo puedo descomponer como menos 3 por menos 2. Recuerden que menos por menos sería más y 3 por 2 sería 6. Entonces menos 3 por menos 2 me da menos 6. Entonces por eso, como yo veo que el 6 yo lo puedo componer como menos 3 por menos 2, yo tengo el menos 3 incluido ahí. Y también tengo menos 3 aquí. Por tanto, como el menos 3 se repite en ambos términos, yo puedo sacar menos 3 como factor común. Entonces, vemos que aquí, que esta expresión sacar factor común sería menos 3 por x menos 2. Entonces, vamos a escribir aquí arriba. Tengo que este término, el factor común es x cuadrado por
x menos 2 menos 3 por x menos 2. Hasta ahí fíjense que yo lo que hice fue, primero agrupé mis términos en dos grupos, saqué factor común del primer grupo, saqué factor común del segundo grupo, y ahora fíjense que, ¿qué pasa? Ese término que está aquí es igual a este que está aquí. Por tanto, de toda esa expresión yo puedo sacar otro factor común, que es x menos 2, porque fíjense que en esta expresión que está aquí, yo tengo x menos 2, y en esta expresión que está aquí, yo tengo x menos 2, es decir, que la expresión se repite. Por lo tanto, yo puedo sacar otro factor común. Entonces, yo puedo decir, puedo sacar factor común x menos 2. ¿Y qué me queda? Sacar factor común x menos 2. Me queda el x cuadrado y el menos 3. Y es lo que me quedaría. Es decir, que simplificando o factorizando esa expresión, al final, ¿qué me queda? X cuadrado, x menos 2 por x cuadrado menos 3. O también lo puedo escribir así. X menos 2 por x cuadrado menos 3. Y ahí tendría la expresión. Si en vez de escribirlo con corchete, lo puedo escribir con paréntesis también. Y ahí sí quedaría simplificada o factorizada el trinomio que tengo ahí. O no el trinomio, porque en este caso no es un trinomio. Aquí sería ya un polinomio porque tiene más de 3 términos. No sería considerado un trinomio, es un polinomio porque hay mucho más de 3. Entonces, así sería como yo factorizaría ese polinomio por agrupación, porque recuerden que estamos viendo factorización por agrupación. Fíjense que el concepto de factorización por agrupación les dice, vamos a volver a colocarlo, pero no de forma que se pueda leer un poco. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a volver a ponerlo aquí. El concepto de factorización por agrupación les menciona lo siguiente. Dice, a veces polinomios con más de 3 términos, que fue lo que vimos aquí en el ejemplo, polinomios de más de 3 términos, fíjense aquí, se pueden factorizar por el método llamado factorización por agrupación. No siempre es obvio cuál es término agrupar y a veces varias agrupaciones diferentes funcionan. Es decir, que cuando usted hace factorización por agrupación, no necesariamente la agrupación que yo use aquí va a ser la que usted va a usar. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto aquí? Yo hice este ejercicio usando esta agrupación. Yo agrupé estos dos términos y agrupé estos dos, ¿verdad? Y factoricé. Pero yo pude haber agrupado de otra forma diferente. ¿Cuál podría ser otra forma diferente de agrupar? Bueno, vamos a hacer otra forma diferente para que vean. Por eso le dice que esta factorización por agrupación puede tener varias formas. Voy a borrar esto que está aquí abajo para hacer para factorizar esa expresión, ese polinomio de otra forma. Para que se entienda. Para que entendamos por qué el libro le dice que al factorizar por agrupación, yo tengo o puedo hacer varios casos diferentes. Si un mismo ejercicio yo lo puedo resolver de diferentes formas, factorizar por agrupación. No hay una única vía, como en los casos anteriores de factorización que hemos visto que siempre hay una única vía para factorizar o una única forma. Entonces, vamos a escribir de nuevo lo que tenemos aquí. X al cubo menos 2x cuadrado menos 3x más 6. Entonces, otra forma en la que yo puedo agrupar este polinomio es de la siguiente forma. Yo voy a agrupar el x al cubo menos 3x más, y voy a agrupar el menos 2x cuadrado más 6. Fíjense, yo agrupé esta expresión y esta expresión. Y agrupé esta expresión y esta expresión. Entonces, ¿qué dijimos? Que luego de agrupar yo voy a sacar factor común. Entonces, factor común que hay aquí es x. Fíjense, factor común es x. Al sacar factor común x que yo tengo, que me queda x, factor común de quién? De x cuadrado menos 3. Déjame poner paréntesis aquí.
No es necesario usar corchete. De x cuadrado menos 3 más factor común aquí sería menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque fíjense que tengo menos 2 aquí, pero el 6, como lo vimos ahorita, yo puedo descomponerlo en menos 2 por menos 3. Entonces, el factor común aquí sería simplemente menos 2. Menos 2, factor común de x cuadrado menos 3. Fíjese que siempre que usted saca factor común, si usted quiere verificar que el factor común que usted sacó es correcto, hay una forma rápida de comprobarlo. Aquí yo dije que el factor común de esta expresión es x, ¿verdad? Y me queda x cuadrado por 3. Pero si yo quiero comprobar que esta expresión, este factor común es correcto, yo lo que hago es que multiplico. Si multiplico el x por lo que está entre paréntesis, y si al multiplicarlo, lo que me da es esto que está aquí, yo puedo asegurar que el factor común es correcto. Entonces, si yo multiplico x por x cuadrado, me da x al cubo. Y x por menos 3 me da menos 13x. Por tanto, como yo vi que al multiplicar esta expresión, no es exactamente lo que yo tengo aquí, yo puedo asegurar que x es un factor común. Igualmente pasa aquí. Si yo multiplico el menos 2 por x cuadrado menos 3, me tiene que dar lo que está aquí. Yo multiplico menos 2 por x cuadrado, menos 2x cuadrado. Menos 2 por menos 3 sería menos 6. Entonces, ahí ya tengo o compruebo que menos 2 es un factor común. Entonces, fíjense que al sacar el factor común de esta primera agrupación y sacar el factor común de esta segunda, fíjense que tengo x por x cuadrado menos 3 menos 2 multiplicado por x cuadrado menos 3. Fíjense que se repite en ambas expresiones el x cuadrado menos 3. Por tanto, yo puedo sacar otro factor común. Entonces, el factor común que yo puedo sacar es x cuadrado menos 3. ¿Factor común de quién? De x. Déjenme poner esto así directamente. Vamos a ponerlo con paréntesis una vez para no perder tiempo. X menos 3, factor común de quién? De x menos 2. Y fíjense que ya al yo sacar factor común yo tengo factorizado este polinomio. Fíjense que exactamente este resultado que está aquí y este son exactamente los mismos resultados. Fíjense cómo yo, agrupando de diferentes formas, he podido tener el mismo resultado. ¿Qué me dio aquí el factorizar? X menos 2 por x cuadrado menos 3. Y aquí, ¿qué me dio el factorizar? X cuadrado menos 3 por x menos 2. Es decir, me dio exactamente el mismo resultado. Y en ambos casos yo lo que hice fue que agrupé de diferentes formas. Eso es lo que se refiere al libro o la diapositiva cuando le dice que cuando te factoriza por agrupación, no siempre usted va a agrupar de la misma forma y puede agrupar de forma diferente. Pero indistintamente de la forma que usted agrupe, siempre tiene que darle el mismo resultado, como se vio aquí. Y no importa la forma en la que usted agrupó, se agrupó en esta forma o de esta forma, al final del día, el resultado fue el mismo, que le dio igual. ¿Se entendió mejor la idea? ¿Es todo más claro? ¿Se entendió mejor o necesita alguna aclaración más con esto? Fíjate que fue una que pidió que repitiera. Sí, espero que los demás también. Si hay alguien que no entendió, por favor, lo puede decir. Entonces, veamos qué nos dice aquí. Déjenme volver a proyectar. Un momento. Vamos a pasar esto aquí. Disculpen el día de hoy que te está haciendo tanto cambio de pantalla e interrupción. Lo que pasa es que como estoy grabando las clases para que ustedes la tengan también grabada, se me está haciendo un poco incómodo hoy el tema del cambio de pantalla, pero esas son cosas que vamos a ir mejorando a medida que avancemos la clase. Así que disculpen el día de hoy por las interrupciones constantes, pero vamos, en lo adelante vamos a ir mejorando y corrigiendo eso. Vamos a dejar de compartir.
que hoy tuve un inconveniente con la pizarra virtual que estoy usando, pero ya eso lo corrijo para la próxima clase. Entonces, continuamos. Entonces, dice, aquí dice, factorizar un trinomio puede ser necesario. Vamos a ver, sí. Factorizar un trinomio puede hacer necesario recurrir a prueba y error, como habíamos dicho. Cuando factorizamos trinomios, mayormente es un tema de prueba y error. Prueba una combinación, si no le da, tiene que volver para atrás y probar hasta que le dé la combinación. Parte de esta prueba y error se puede reducir si se usa una factorización por agrupación. La clave de este método de factorización es saber cómo reescribir el término medio. En general, para factorizar un trinomio, ax cuadrado más bx más c por agrupación, se escogen factores del producto AC que se sumen para obtener b y se usan factores para reescribir el término medio. Esta técnica se ilustra en el ejemplo 14. Aquí dice usar factorización por agrupación para factorizar este trinomio que está aquí. Solución. En el trinomio 2x cuadrado más 5x menos 3, a es igual a 2 y c es igual a menos 3. Lo que implica que el producto de a por c es menos 6. Ahora menos 6 se factoriza como menos 6 se puede factorizar como 6 por menos 1. Y 6 menos 1 es igual a 5. Fíjense que él dijo menos 6, lo descompongo en 6 por menos 1. Y si yo agarro y resto el 6 por menos 1 me da 5. Y 5, ¿qué es? El término b del trinomio. Por tanto, se puede reescribir el término medio como 5x igual a 6x menos x. Esto produce lo siguiente, que x cuadrado más 5x menos 3 se escribe de esta forma. 2x cuadrado más 6x menos x más 3. De forma tal que yo pueda decir al factorizar 2x cuadrado más 6, pues esto por agrupación, ¿verdad? Descomponemos el término medio, que es 5x, lo descomponemos y agrupamos. Agrupamos estos dos términos y agrupamos estos dos términos. Aquí lo que hice fue sacar factor común menos, por eso ustedes ven que aquí es positivo entre paréntesis. Entonces, aquí se saca factor común 2x. Al sacar factor común 2x le queda x más 3. Aquí le queda x más 3. Y como yo tengo los mismos factores aquí, saco factor común x más 3 y me queda 2x menos 1. Y por tanto, el trinomio, que de esta forma queda factorizado de la forma x más 3 por x cuadrado menos 1. Es decir, que esta sería la forma de cómo factorizar un trinomio por agrupación. Porque mayormente cuando usted factoriza por agrupación, como vio aquí anteriormente, usted por regular tiene que tener mínimo 4 términos para ir poder agrupando y sacar factor común. Pero ¿qué pasa? Que aquí usted tiene los 4 términos, usted puede hacer agrupación. Pero aquí lo que le plantean es, ¿qué pasa cuando usted no tiene los 4 términos, sino que tiene un trinomio, que son 3 términos? ¿Cómo usted puede generar un cuarto término? Bueno, el cuarto término tú lo puedes generar descomponiendo el término medio, que es como lo explica aquí. Tú agarras el valor del coeficiente que está aquí, que sería A, agarra el último, que sería C, que es menos 3, lo multiplica, que da menos 6, lo descompone, y luego esos valores que tú tuviste, al descomponer los resta. Si al restarlo te dan el término medio, ya tú puedes decir que el término medio que es 5x lo puedes componer en este caso como 6x menos x. Y esta es una forma de cómo un trinomio convertirlo o reescribirlo en un polinomio de forma tal que puedan usar la técnica de agrupación. Entonces, vamos a ver una guía para factorizar polinomios. Entonces, guía para factorizar polinomios. Esto es una guía general, ¿verdad? Dice 1. Factorice cualquier factor común o cualquier factores comunes usando la propiedad distributiva. Primero, factorice cualquier factores comunes usando la propiedad distributiva. 2. Factorice de acuerdo a cada una de las formas de polinomio notable. 3. Factorice como x cuadrado más bx más c igual a mx más r más nx más s. Factorice por agrupación. Es decir, ¿qué quiere decir esta guía? Esta guía simplemente lo que quieren dar pauta al momento de usted factorizar un polinomio. Es decir, que cuando usted factoriza un polinomio, una de las cosas que usted tiene que hacer siempre es
tratar de buscar factores comunes, tratar de utilizar la forma de polinomio notable. Recuerden que la forma de polinomio notable fue lo que vimos aquí atrás. Vamos a buscarlo aquí. Estas formas que vimos, eso es a lo que se refiere. Que si usted identifica una de esas formas, usted sabe ya cómo poder hacer la factorización. Más los casos que vimos hoy de diferencia de cubos, suma de cubos. Le dice que también, si usted tiene un trinomio cuadrado perfecto, al factorizarlo sería de esta forma. Y últimamente, si no puede factorizar utilizando los polinomios notables ni factorizar por una forma de trinomio cuadrado perfecto, entonces factorice o use la factorización por agrupación, que son las formas en las cuales usted puede factorizar. Primero factorizando usando factores comunes, luego polinomio notable, si no le funcionan factores comunes, luego, si no los factores comunes no le funcionan, si el polinomio cumple esta forma, lo factoriza así, y luego por factorización por agrupación como otra guía más para factorizar polinomios. Es decir, vuelvo y recalco, al hacer el proceso de factorización de polinomios, especialmente la factorización de trinomios cuadrados perfectos y de polinomios en general, cuando son más de 3 términos, siempre será un tema de prueba y error. No es que siempre usted va a estar tanteando. Con la experiencia y la práctica, especialmente la práctica, a medida que usted haga sus ejercicios, usted verá que se le va a hacer más fácil y cada vez más rápido tener la factorización de un polinomio. Pero al comienzo, como el libro le relata, es un tema de prueba y error. Usted vaya haciendo combinaciones, vaya teniendo, comprobando, pero con el tiempo, a medida que usted vaya teniendo destreza en la factorización, usted verá que a medida que pasa el tiempo será cada vez menos la cantidad de pruebas que usted va a hacer y ya va a llegar a un punto en que usted de manera rápida ve un polinomio y va a poder dar una factorización de él de manera inmediata. Pero no se logra básicamente con práctica. Usted hacer ejercicios donde tiene que factorizar y durante prueba y error encontrar la factorización que es la respuesta correcta. Entonces, jóvenes, hasta lo que hemos visto hasta ahora de la unidad número 2, se contempla o ya pueden comenzar a trabajar la práctica 3, que es una de las prácticas correspondientes a la unidad número 2. Ella se encuentra en el apéndice A3, página A35 a A38. Los ejercicios de vocabulario, que son del 1 al 8, los ejercicios del 9 al 14, del 19 al 30, y del 31 al 206 harán los impares, para que no tengan que hacer todo lo que 31 al 206 son impares. Todo básicamente son ejercicios basados en factorización, porque eso es lo que hemos visto hasta ahora, factorización de polinomios en general. Así que ya hasta este punto pueden ir trabajando la práctica 3. Igualmente, déjenme detener la grabación porque ya